Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en una de las historias más fascinantes y trágicas de la Biblia, la vida de Saúl, el primer rey de Israel. ¿Alguna vez se han preguntado cómo era la vida antes de los grandes reyes como David y Salomón? ¿Cómo pasó Israel de ser una confederación de tribus gobernada por jueces a una monarquía unificada? La respuesta comienza con un hombre alto, apuesto y al principio muy humilde. Acompáñenme a explorar el ascenso y la caída de Saúl, un relato lleno de lecciones sobre el liderazgo, la obediencia y las complejidades del corazón humano. Esta es una historia que nos muestra cómo incluso las personas elegidas por Dios pueden perder el rumbo. Comenzamos. Para entender a Saúl, primero debemos entender el mundo en el que vivía. Durante siglos, Israel había sido guiado por figuras carismáticas llamadas jueces, levantadas por Dios en tiempos de crisis. Pero el pueblo, mirando a las naciones vecinas con sus reyes y ejércitos organizados, comenzó a desear un líder permanente. Se acercaron al último y más grande de los jueces, el profeta Samuel, y le dijeron: «Danos un rey que nos gobierne como tienen todas las naciones». A Samuel esto le dolió en el corazón, pues sentía que el pueblo no lo estaba rechazando a él, sino a Dios como su único y verdadero rey. Sin embargo, Dios le instruyó que escuchara al pueblo, no sin antes advertirles sobre las consecuencias de tener un rey: impuestos, servicio militar obligatorio y la pérdida de ciertas libertades. A pesar de las advertencias, el pueblo insistió, y así Dios le dijo a Samuel que les daría un rey. La búsqueda había comenzado. Aquí es donde entra en escena nuestro protagonista. Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, era un joven impresionante. Descrito como el más apuesto de Israel y tan alto que sobresalía por encima de todos. La Biblia nos lo presenta en una situación bastante mundana. Su padre lo envía junto a un criado a buscar unas asnas que se habían perdido. Tras varios días de búsqueda infructuosa, el criado le sugiere consultar a un hombre de Dios que vivía en una ciudad cercana. Ese hombre era, ni más ni menos, que el profeta Samuel. Dios ya le había revelado a Samuel que ese mismo día conocería al hombre destinado a ser el primer rey. Cuando Samuel vio a Saúl acercarse, Dios le confirmó: «Este es el hombre del que te hablé, él gobernará a mi pueblo». Este encuentro, aparentemente casual, estaba orquestado por la providencia divina. Samuel recibió a Saúl con grandes honores, invitándolo a un banquete y dándole el lugar principal. El joven Saúl, confundido, no entendía por qué recibía tal trato. Al día siguiente, en privado, Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, ungiéndolo como el primer príncipe sobre la heredad de Dios. Le dio una serie de señales para confirmar que Dios estaba con él, las cuales se cumplieron al pie de la letra. Una de ellas fue que el Espíritu de Dios vendría sobre Saúl y él profetizaría, transformándose en un hombre nuevo. A pesar de esta experiencia tan poderosa, Saúl mantuvo una increíble humildad. Cuando regresó a casa y su tío le preguntó qué había hablado con Samuel, solo mencionó la parte sobre las asnas encontradas, ocultando el hecho de que había sido ungido rey. Era un rey en secreto, esperando el momento adecuado para ser revelado a todo Israel. Ese momento llegó poco después.
Samuel convocó a todo el pueblo en Mizpa para presentarles oficialmente a su nuevo rey. La elección se hizo por sorteo, un método común para discernir la voluntad de Dios. Se sorteó por tribus, luego por clanes, luego por familias, hasta que la suerte cayó sobre Saúl, hijo de Quis. Pero cuando lo buscaron, Saúl no aparecía por ningún lado. Resulta que, abrumado por la responsabilidad, se había escondido entre el equipaje. Tuvieron que ir a buscarlo y lo trajeron al medio de la asamblea. Cuando la gente lo vio tan alto y de imponente presencia, Samuel exclamó: ¿Han visto al que el Señor ha elegido? No hay nadie como él en todo el pueblo. Y la gente gritó con júbilo: ¡Viva el rey! Aunque la mayoría lo aclamó, algunos lo despreciaron en su corazón. Saúl, sabiamente, hizo caso omiso de las críticas. La primera prueba de fuego para el rey Saúl no tardó en llegar. Los amonitas, enemigos históricos de Israel, sitiaron la ciudad de Jabes de Galaad y ofrecieron un pacto humillante: perdonarían sus vidas a cambio de sacarles el ojo derecho a todos sus habitantes. Cuando la noticia llegó a Saúl, el Espíritu de Dios vino sobre él con fuerza. Lleno de una ira santa, tomó un par de bueyes, los descuartizó y envió los trozos por todo Israel con un mensaje claro: así se hará con los bueyes de quien no siga a Saúl y a Samuel. El temor se apoderó del pueblo y un ejército masivo se reunió. Saúl los lideró en un ataque sorpresa al amanecer y obtuvo una victoria aplastante sobre los amonitas, liberando a Jabes. Esta victoria no solo demostró su capacidad como líder militar, sino que también unificó al pueblo bajo su mando y silenció a sus críticos. Fue un comienzo glorioso para su reinado. Sin embargo, las grietas en el carácter de Saúl no tardaron en aparecer. Su primera gran desobediencia ocurrió durante una guerra contra los poderosos filisteos. Samuel le había instruido que lo esperara 7 días en Gilgal para ofrecer los sacrificios antes de la batalla. Pero al ver que Samuel se retrasaba y que sus soldados, atemorizados, comenzaban a desertar, Saúl se impacientó. Tomó el asunto en sus propias manos y, usurpando el rol sacerdotal de Samuel, ofreció él mismo el holocausto. Justo cuando terminaba, llegó Samuel. ¿Qué has hecho?, le preguntó el profeta. Saúl intentó justificarse, culpando a las circunstancias. Pero Samuel le dio una respuesta devastadora: has actuado neciamente. ¿No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te dio? Ahora, tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón. Este fue el primer gran golpe a su reinado. Una herida autoinfligida por la impaciencia y la falta de fe. El segundo y definitivo acto de desobediencia fue aún más grave. Dios, a través de Samuel, le ordenó a Saúl una misión específica: destruir por completo a los amalecitas, un pueblo enemigo que había atacado a Israel en el desierto, sin perdonar a nada ni a nadie, ni personas ni animales. Saúl reunió a su ejército y derrotó a los amalecitas. ¿Pero desobedeció la orden directa de Dios? Perdonó la vida al rey Agag y se quedó con lo mejor del ganado, las ovejas y los bueyes más gordos. Cuando Samuel fue a su encuentro, Saúl lo saludó alegremente: he cumplido la orden del Señor. Pero Samuel replicó: ¿y qué es ese balido de ovejas que oigo en mis oídos? Saúl volvió a excusarse, diciendo que el pueblo había tomado el ganado para sacrificarlo a Dios.
Fue entonces cuando Samuel pronunció una de las frases más célebres de la Biblia. ¿Acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca su palabra? Obedecer es mejor que los sacrificios. Ese día, el juicio de Dios fue final. Samuel le dijo a Saúl: porque has rechazado la palabra del Señor, él también te ha rechazado como rey. Saúl, desesperado, admitió su pecado, pero su principal preocupación parecía ser mantener las apariencias ante el pueblo. Le rogó a Samuel que lo honrara una última vez. El profeta, con el corazón roto, se despidió de él para no volver a verlo en vida. A partir de este momento, la Biblia dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor comenzó a atormentarlo. Su caída en la paranoia, los celos y la locura había comenzado, y mientras la luz de Saúl se extinguía, Dios ya había enviado a Samuel a ungir a un nuevo rey, un joven pastor de Belén llamado David. La historia de Saúl es una advertencia solemne. Comenzó con todo a su favor, el favor de Dios, la aclamación del pueblo y cualidades naturales del liderazgo. Pero la impaciencia, el orgullo y la desobediencia lo llevaron a la ruina. Puso su propia sabiduría y sus deseos por encima de la clara voluntad de Dios, y al final perdió no solo su reino, sino también su paz y su conexión con aquel que se lo había dado todo. Su vida nos enseña que el verdadero liderazgo no se basa en la fuerza o la apariencia, sino en un corazón humilde y obediente a Dios. Espero que este viaje por la vida del primer rey de Israel les haya parecido tan interesante como a mí. Es una historia compleja que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y decisiones. ¿Qué lecciones podemos aprender de Saúl? Déjenme sus pensamientos en los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si les gustó este video y quieren seguir explorando las grandes historias de la fe, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga. Gracias por ver este video en Semillas de Fe Católica. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal. Deja tu me gusta y compártelo con alguien que quiera conocer más sobre la fe. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo video. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre.